Saludos hermanos, celebramos hoy el martes de la 14ª semana del tiempo ordinario y continuamos escuchando que empezamos ayer la lectura de la profecía de Oseas. Una lectura que hoy dice así: esto dice el Señor, han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaría. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios. Sí, terminará hecho a pedazos el becerro de Samaría. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada, sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Bueno, nos puede parecer a simple vista una lectura durísima. Siembran vientos, cosechan tempestades, deberán volver a Egipto. Egipto es el lugar de la muerte, el lugar de la esclavitud. Y nos puede parecer pues que no nos gusta esta imagen de un Dios que parece castigador. Y sin embargo, esto lo decimos muchas veces, no es que Dios castigue, sino que Dios le tiene que enseñar a su pueblo a asumir las consecuencias de su idolatría y de apartarse de Dios y de buscarse otros dioses que no van a responder al auxilio del corazón de Israel. Porque Israel ha pervertido el culto, se ha dejado influir por las costumbres paganas y el Dios verdadero no puede aceptar los sacrificios de un pueblo que lo menosprecia. Dios no puede aceptar a un pueblo que no le acepta a él. Es así. ¿Qué le pide a Dios a su pueblo? Que se convierta. O sea, todo este tema es una constante en la escritura, especialmente en los profetas. La infidelidad de Israel, que se hace un ídolo, que será llevado al cautiverio como sus adoradores, que se van a reír de él, pero al final lo que cuenta es la alianza, porque Dios, aunque permita que su pueblo asuma esas consecuencias, no va a dejar de ser fiel a esa alianza. La historia de Israel se va desenvolviendo en una alternativa de bendición o de castigo para ellos, porque lo entienden así, según sea la fidelidad o la deslealtad a esa alianza por parte del pueblo elegido. Y luego, por otra parte, hay que entender que los actos de culto han de proceder del corazón y no ser meramente externos, porque Dios lo que quiere ante todo es la entrega sincera del corazón. No quiere que cumplamos leyes así porque sí, sin más, ningún sentido. No, entrega sincera del corazón. Es lo que le falta a Israel. Hace falta tener una vida interior que después tiene una repercusión interior en querer vivir en la voluntad de Dios, en querer agradar al Señor. Esto que decía Oseas al principio de la lectura: han constituido reyes en Israel sin contar conmigo. Yo no sabía nada. Se han hecho ídolos para establecer pactos. Han dejado a Dios de lado. Entonces, no es que Dios les deje de lado a ellos, sino que Dios permite que su pueblo asuma lo que significa dejar a Dios de lado. ¿Te has buscado otro Dios? Pues recurre a ese Dios que no vale para nada. Y esto pasa hoy en día, y nos puede pasar a nosotros, si acabamos viviendo una religiosidad puramente natural que poco tiene que ver con la fe. No quiere decir que la religiosidad natural en sí misma sea mala,
Pero lo que no puede ser es que eso sustituya a la fe. Vivo dejando a un lado a Dios porque Dios no tiene nada que ver en mi vida, Dios no tiene nada que ver en el día concreto de mi vida, de mi día a día. Dios no tiene nada que ver en mis costumbres, Dios no tiene nada que ver en la educación de los hijos, Dios no tiene nada que ver en cómo vivo esto o aquello, ¿no? Le dejo de lado, pero luego pretendo que Dios me arregle y me solucione. No, 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 Dios permite que asumas que le has dejado de lado. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios un corazón fiel a su alianza. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.